Bueno, sean bienvenidos todos ustedes. Aquí les habla su servidor, el pastor Oscar Rockford. Les doy a todos ustedes la bienvenida. Obviamente le damos la gran bienvenida a nuestro Señor, el Espíritu Santo y nuestro Padre Todopoderoso, que nos ilumine y nos dé el entendimiento de las cosas que vamos a compartir en esta tarde. Ahora bien, el título de este mensaje que tengo es ¿cuándo sucederán estas cosas? Es interesante cuando vemos la dinámica de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Prácticamente el mundo vulgarmente está patada arriba. Casi todas las economías mundiales están colapsando. No solamente la economía, pero obviamente la economía afecta mucho el geopolítico y la dinámica de las relaciones entre naciones. Obviamente uno se tratan de aprovechar de los más débiles, como dice la ley de la jungla, pero Jesús nos da una advertencia. Yo quiero que estén claros en esto, porque Jesús lo dijo y fue por una razón. Y Él quiere que nosotros estemos despiertos y alertas, pero sin temor. Que estas cosas que van a suceder y están sucediendo no nos agarren sorprendidos, por sorpresa, ¿verdad? Sino nos agarren preparados. Entonces vamos a abrir la palabra en el capítulo 24, versículo primero, empezamos. ¿24 de quién? ¿Ah? ¿De quién? ¿De qué De libro? Mateo. Mateo 24. En los primeros versículos de Jesús nos describe la inminente destrucción del templo. Entonces, empezar con el versículo primero dice: cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él respondió y les dijo: ¿no ven todos esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Destruida. Derribada, que no sea destruida. 24. Entonces ya en un preámbulo ya Jesús le está dando una advertencia de un acontecimiento, de un evento que iba a suceder en un futuro. Entonces vamos a analizar lo que Jesús nos enseña, cuáles son las señales que anticipan el fin de los tiempos en que estamos viviendo y por qué se dice que nosotros estamos viviendo estos tiempos. Entonces en el versículo 3, Mateo 24, versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas. Y ese es el título que les tengo para hoy. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La primera pregunta. La segunda pregunta dice: ¿qué señal habrá de tu qué? De tu regreso. Jesús ya estaba en el proceso de anunciar la crucifixión, la muerte, la resurrección. Pero él estaba anunciando su regreso. Le están preguntando: ¿cuándo tú vas a regresar? Y la tercera pregunta era 24:3, dice: y del fin del mundo. Eran tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál es la señal que habrá de tu venida? Y del fin del mundo. ¿Y? Del fin del mundo. Las señales del fin del mundo. Correcto. Estamos hablando de las señales del fin del mundo. O sea, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su regreso? Ajá. Uh-huh. Y del fin Y del fin del mundo. ¿Cuáles Son las tres señales preguntas que del los fin del discípulos. Y señales del fin del mundo. Correcto. Son tres preguntas que le hizo
hicieron los discípulos a Jesús. Entonces, en el versículo 4 respondió Jesús y les dijo: miren que nadie les engañe. Entonces, ¿qué significa eso? Eso es una alerta, ¿no? Eso es una alarma. Dice, ¿qué señal? Mira que nadie los engañe. Entonces, quiere decir que hay personas que van a ser engañadas, ¿no? Si no, no estuviera advirtiendo eso. Y él lo está advirtiendo por un propósito. ¿Por qué? Dice, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces, por eso es que yo continuamente les sigo instruyendo y recomendándoles y animándoles a que estudien la palabra como nunca en su vida y a buscar el conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Porque si tú tienes la mirada en Jesús, cuando otra persona, porque Jesús es Dios de salvación, Jesús es el Mesías, pero cuando otra persona que viene a la escena te va a decir que yo soy el Mesías, ya tú estás preparado, porque ya tú sabes las cualidades, los atributos, todo lo que se relaciona a la persona, el personaje de Jesús, su retrato, cómo trabaja, cómo trabajó él, cómo está operando en tu vida, porque tú vas a sentir. Entonces, quiere decir que cuando él está haciendo la alarma, que advirtiéndonos que cuidado que nadie te engañe, es porque eso va a suceder. Van a haber personas que van a ser engañadas. ¿Por qué? Porque primero que no están preparadas. Segundo, porque no conocen a Cristo. No conocen a Cristo de la profundidad, de la amistad, de la intimidad con Él. Porque no hay intimidad. Tú conoces a una persona cuando tú eres íntima con Él, ¿no? O sea, hay que buscar la intimidad con Él. Entonces vamos a repetir otra vez. Dice, mirad que nadie les engañe porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ahora, si tú ves la historia desde aquel entonces hasta ahora, han habido muchos que se han llamado Cristo, que son el Cristo, ¿no? Muchos. Dice en el versículo 6, oirán, otra señal, oirán de guerras y de rumores de guerras. En aquel entonces no había guerra cuando Jesús estaba hablando. El Imperio Romano tenía el control del mundo. El Imperio Romano era el cuarto imperio de gobierno mundial. Ya estaba controlado la guerra y no había guerra. Pero Jesús está anticipando en el futuro, una de las señales de su regreso son guerras. Ahora, si vemos el panorama hoy en día, ¿qué es lo que estamos viendo? Guerras. Estamos viendo la guerra de Ucrania y Rusia. Esa guerra es muy posible y muy factible de acuerdo a lo que yo estoy viendo que se pueda desarrollar en la Tercera Guerra Mundial. Putin no quiere ceder, ¿verdad? Putin había declarado que esa guerra la iban a acabar en 3 días y ya han pasado un poquitico de tiempo, ya un poquitico más de un año. Se encontraron con un David, vamos a decirlo así, porque Ucrania no tiene el poderío, pero hay muchas naciones que están ayudando a Ucrania. La OTAN, que es la que supuestamente cuida toda la Europa, que nadie se levante y tal y qué sé yo, acaba de anunciar ayer y a Putin que nosotros no estamos involucrados en esta guerra, pero nosotros no tenemos control que algunos miembros de nuestra organización estén proveyendo armamentos y tal a Ucrania. Pero la OTAN de por sí, nosotros no hemos declarado ni guerra ni hemos declarado, estamos apoyando 100% a la guerra, sino simplemente unos cuantos de nuestros miembros han decidido suplir el armamento que Ucrania está usando para defenderse. Ahora bien,
Ucrania y Rusia no están en sí involucrados en lo que se llaman las naciones de los últimos tiempos finales, excepto Rusia. ¿Ok? Yo quiero que me entiendan esto muy claro. Porque va a haber 7 naciones que van a atacar a Israel, porque ese es el compromiso que tienen para destruir a Israel. En el Medio Oriente, fíjense que en las noticias, ¿ustedes han escuchado mucho de Israel? No. No quieren las noticias, no quieren alarmar, pero en Israel se está prendiendo un fuego. Ya la mecha se prendió. Y está a punto de reventar. Israel se está defendiendo, le está dando a Irán, le está dando a Líbano, los Hezbollah, le está dando a los Hamas, le está dando a los sirios y moca si no le da a Libia y a Turquía. Ahora bien, habían 7 naciones que estaban en la palabra, en las profecías de Ezequiel, capítulo 36, 37, 38 y 39, que nos describe cuáles son esas naciones, que iba a haber una alianza que iban a cometer, atacar y a destruir a Israel. Pero ustedes saben muy bien que eso no va a pasar, porque tiene un Dios todopoderoso que lo va a defender y va a destruir a ese ejército que lo va a atacar. En papel y lápiz, eso uno no puede creer que eso va a suceder, porque Israel es una nación muy pequeña y estas 7 naciones son grandes. Ahora bien, hasta esas profecías no se podían cumplir hasta recientemente. ¿Por qué? Porque Turquía no tenía ninguna alianza con esas naciones. Turquía prácticamente, ese fue el imperio de otomano, que prácticamente odiaban a los rusos y odiaban a los árabes y los querían pero destrozar. Y siempre ha sido un aliado de Estados Unidos. Y por ser aliado de Estados Unidos es un defensor ha sido un defensor de Israel y ha sido un defensor de Israel y lo ha protegido hasta cierto punto, pero eventualmente todas las naciones se van a poner en contra de Israel, desafortunadamente, pero también es para que sepan el poder de Dios, como Dios va a usar a Israel a defenderse y a destruir a esa nación. Piense que un ángel, Dios usó un ángel cuando el ejército asirio, que Asiria era es contemporáneo ahora es Siria, 185,000 o 385,000, no me acuerdo exactamente cuántos hombres vinieron rodearon el campamento de Israel y lo iban a sustituir. Y un ángel que en menos de 10 minutos acabó con todo. ¿Entiendes? Acabó con todo. Un rabo de oreja, y los israelitas ni siquiera tiraron un tiro. Nada. Entonces, vemos cómo en la Biblia eso va a suceder. Él va a defender a su pueblo y va a destruir 3 naciones. Ahora bien, no se podía explicar que eso iba a suceder en nuestro tiempo, porque Turquía no era aliado de esas 7 naciones. Hasta más reciente, Turquía, desde hace 2 años, ya hizo una alianza, cortó relaciones con Estados Unidos, y se alió con Rusia y se alió con China y también se alió con Irán. Y ya están haciendo alianza militar, alianza económica y política. La alianza es que nosotros nos vamos a defender cualquier cosa que pasa los unos de nosotros. Cuando ellos atacan, nosotros vamos a estar ahí. Y hicieron la alianza con Libia, con Siria y con nosotros no. ¿Entienden? Entonces, proféticamente, ya eso está prácticamente se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque por esa alianza que hicieron recientemente. Vemos otras guerras
pero hay otro compromiso que las naciones de Latinoamérica están creando, y yo le he dicho anteriormente en estudios anteriores, la posibilidad que para el final del siglo XXI Estados Unidos vaya a ser destruido. Por eso es que anteriormente quieren unificar a Sudamérica y Centroamérica, y con ese poderío la unificación de las naciones latinoamericanas para poder enfrentar y destruir a Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido una hegemonía muy poderosa, el país primer mundial. El problema que existe, que yo veo económicamente, aunque yo no quiero dar un estudio tampoco de economía, pero quiero darle un panorama para que ustedes vean cómo están girando el rompecabezas para la formación final, que es el último imperio de gobierno mundial, que ya está, no sé si hasta película, el último imperio de gobierno mundial ya está en el horno, vamos a decirlo así. Todas las piezas del rompecabezas, el escenario está listo para que el último imperio de gobierno mundial sobre la faz de la tierra salga a la escena y va a ser liderazgo por un líder. Ese líder, obviamente, nosotros conocemos su nombre y es el anticristo, pero el mundo no lo va a conocer como el anticristo, el mundo lo va a elogiar. Y yo creo que una de las avenidas de cómo va a entrar en la escena es porque hay mucha gente y muchas naciones que deben mucho dinero y no lo pueden pagar. ¿Cuánto tú puedes pagar Estados Unidos, que debe trillones y trillones de dólares? ¿Cuándo en el mundo va a poder pagar el interés de esa deuda? Nunca. Entonces se van a liar, digamos. Ahí no. Ahí lo que yo creo que el anticristo lo que va a traer en la escena, aunque obviamente muchos no saben, van a resetear la economía. ¿Qué quiere decir con resetear la economía? Y ya se está hablando del gran reseteo. Yo les expliqué a ustedes cómo yo podía haber acabado la miseria y el hambre por un día aquí en Venezuela, ¿se acuerdan? Resetear la economía quiere decir que todo lo que la gente debe, todo lo que todo el mundo debe, todo lo que las naciones deben, se van a borrar y quedar en cero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un cambio en la economía, un impacto tremendo. O sea, está genial el plan, ¿no? Entonces no lo van a alabar, ¿no? Bueno, y así sucesivamente también va a tener las soluciones de los conflictos de las guerras. Va a ser muy equitativo, y entonces él va a continuar con su plan. Yo no voy a revelar su plan porque está escrito en la palabra. No quiero desviarme de la enseñanza de Jesús que nos está preparando. Entonces fíjense lo que dice: oirán de guerras y de rumores de guerra. ¿Eso es mentira o es verdad? Dice: miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca. La gente no quiere, yo quiero algo fácil, ¿no entiendes? Sí. Cuando están pendientes, yo no quiero meterme en nada, no quieren pelear, no quieren hacer nada, pero dice: miren que no los turben, no se disturben, porque es necesario que estas cosas pasen. Entonces, cuando alguien te está dando una advertencia de que algo va a pasar, no te sientes mejor, porque te está advirtiendo, preparándote de algo que va a pasar. No tienes que tener miedo. Jesús está con nosotros, nos va a guiar, nos va a dirigir y nos está preparando. Entonces dice, pero es necesario que eso acontezca, pero todavía no es el final. Entonces estamos viendo teológicamente y escatológicamente, porque yo soy estudiante de escatología, que significa el estudio de los últimos tiempos. Desde aquí al 2030 las cosas van a ser bastante difíciles. O sea, hay que simplemente prepararnos. Yo les he dicho gastar menos, ¿verdad? Economizar lo más que puedan,
no gastar tanto y lo que tenga es suficiente para comer y tener un techo y vivir, porque se está apretando mal en la economía y hay que estar preparado. El pronóstico entonces para la entrada del tercer orden mundial ahí es más o menos ese tiempo. Es el quinto gobierno imperio mundial. El primero fue el reino de Babilonia, fue el primer imperio de gobierno mundial. No quiero ahorita de la historia, pues no tengo nota. El segundo imperio que lo derrocó fue el Medo Persa, que es lo que se llama Irán. Por eso ellos están bravos, porque vino Grecia, el tercer imperio de gobierno mundial, y los noqueó. Pero ellos noquearon a Babilonia, el que fue el primer imperio de gobierno mundial. Y Babilonia es lo que hoy en día es Irak. ¿Entiendes? Y Medio Persa es Irán y Grecia es Grecia. Y el cuarto es el imperio romano, que fue el cuarto imperio de gobierno mundial. Pero en la palabra dice que va a venir el quinto. El quinto representa las piernas de hierro y llenadas de bronce con los pies de barro. Estamos hablando de eso. Del quinto. Estamos hablando del último imperio de gobierno mundial precedente al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo no va a dejar eso así nomás. Jesucristo dijo que Él iba a regresar y Él mismo va a destruir a ese imperio. Y del 2030 ya estamos hablando de eso, en ese momento. No, yo estoy hablando que la cosa va a ser difícil. Yo no estoy pronosticando nada, pero yo veo que de acuerdo a las señales, los cálculos, relativamente, ya estamos viviendo en unos momentos bastante críticos en el mundo de gran tribulación. Entonces, hay que estar preparados. Fíjate, yo hoy les pasé algo de la Iglesia Única, lo pasé por Poderoso, sí. La iglesia que hicieron acá en unos Emiratos. En Dubái. Ajá. Están para una iglesia, para una sola iglesia mundial, un solo líder mundial. Yo se lo pasé. Bueno, yo hablé de eso aquí en el estudio. Cuando llegué, yo hablé de la creación de tres iglesias, representando a las tres iglesias mundiales, los musulmanes, los judíos y los católicos. Bueno, son católicos, dicen, porque fue el Papa que creó todo. Ay, ¿por qué no creen ese Papa? Bueno, pero él fue el que lideró ese. Y es interesante que los tres edificios, de las tres iglesias, los tres templos, porque lo que andan buscando es la unificación, es 90 pies de ancho y 90 pies de largo. Esa es la misma medida de la estatua del rey Nabucodonosor, de 90 pies de alto, cuando él creó esta imagen y exigió al mundo que se arrodillaran y lo adoraran a él, porque él va a vivir por siempre. Bueno, entonces seguimos adelante. El quinto imperio de gobierno mundial va a ser representado por varias naciones y va a ser liderado por el anticristo. Obviamente para el mundo no va a decir yo soy el anticristo. Nosotros sabemos por las señales que reconocemos de él, quién va a ser y cómo va a ser y cómo va a venir a la escena. Entonces dice, pero todavía no es el fin. En el versículo 6 dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá ¿qué? Habrá hambre. ¿Y qué más va a haber? Terremotos, ¿por dónde? Por todas partes. Entonces, cuando vemos la hambruna que existe hoy en día en el mundo, es horrible. Los números son astronómicos. Astronómicos, la hambruna mundial, más que todo, obviamente, en África. África. En África están bastante, la hambruna es horrible. Haití también hay muchas partes en el mundo. No podemos ir muy lejos aquí mismo en Venezuela, pero eso es una señal de lo que viene, ¿verdad? Y terremotos por todas partes, se están viendo
movimientos sísmicos de una magnitud grandiosa, y obviamente también se refiere al anillo del fuego, que son los volcanes que están alrededor de México, todo ese Ring of Fire, todos los volcanes que están empezando a activar y a hacer erupción. Entonces, ten pendiente que eso no es parte de la naturaleza, son parte de las señales de lo que viene. Y yo creo que también Dios está mandando una especie de prejuicio, alarmando a la gente. Tienen que regresar a mí. Yo soy el que los puedo salvar. Yo morí por ti, yo te amo, ven a mí y yo te voy a proteger. Entonces dice, pues todas estas cosas son principios de dolores. Versículo 9, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de ¿quién? De mi nombre. Entonces, obviamente le está advirtiendo a los discípulos que va a haber una persecución. Y no, pero yo digo en aquel entonces y también en el futuro. En el futuro ya ha habido persecución en todas partes del mundo. Pero nosotros en este hemisferio no ha habido tanto como lo hay en India, como lo hay en Pakistán, como lo hay en otras partes en África, como persiguen a los cristianos y los matan, los aniquilan hasta con machetes, pero no se habla mucho de eso. Pero hay una persecución corrientemente en contra de los cristianos. Entonces dice en el versículo 10, entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Becky y yo y Edgar estamos viendo una película que se llama 1983, es la guerra que sucedió en Polonia, cómo se levantó la resistencia, cómo se estableció el comunismo y cómo la gente no que estaba resistiendo eso, pero cómo se veía, cómo se entregaban familias unos a los otros, cómo mataban a los padres y agarraban a los hijos y los indoctrinaban en la doctrina. Esa es una película verdadera, pero obviamente estamos hablando de un comunismo y una ideología, pero aquí estamos hablando de un ataque, prácticamente una persecución contra los cristianos, y inclusive se van a traicionar los unos a los otros. Y ahí hablaron del orden mundial del... Sí, y también en ese entonces, 1983, están hablando del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial ha venido hablándose desde hace mucho tiempo, especialmente a raíz de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció las Naciones Unidas. Entonces de ahí siempre se ha hablado de un nuevo orden mundial, Ha tomado tiempo en ponerlo todo consolidado, pero eso viene, está escrito y va a suceder. Entonces seguimos adelante. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso lo hemos venido estudiando y también visto cómo se han levantado muchos falsos profetas. Pero ¿qué es lo que dice? Engañarán a muchos. Desafortunadamente. Yo quiero que sigan orando por mí, por el un mensaje que tengo en mi corazón, y el mensaje es titulado, nadie se lo robó el título, ¿es Jesús el Mesías o esperamos por otro? Ese va a estar bueno, pero que Dios me ilumine cuando desarrolle ese tema. Entonces, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ay. Cuando vemos el mundo, las noticias, lo que escuchamos es pura maldad. Sí. O sea, hay muy poco que tú puedas escuchar cosas positivas. Hay sus cosas positivas, pero más se habla y predomina el tema en las noticias, en la televisión, en las películas, es de qué? Maldad. Entonces dice, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros debemos tener el corazón en fuego. Nosotros tenemos
que tener nuestro corazón lleno de amor en abundancia para dar y seguir dando, ¿verdad? No permitan que la maldad le haga enfriar su corazón, el amor que tienen en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces en el versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ¿qué va a pasar con ese hombre? Será salvo. ¿Ah? Será salvo. Entonces perseverancia va a ser una virtud en los últimos tiempos. Hay que perseverar, hay que tener paciencia. No pierdan los estribos. ¿Me explico? No pierdan los estribos. Y dice en el versículo 14, y este evangelio del reino será predicado ¿en qué? En todo el mundo. ¿Para qué? Para el testimonio de todas las naciones. Y luego vendrá el fin. Entonces, Jesús no va a dejar que la maldad predomine, no va a dejar que el mundo se destruya, aunque se habla del fin del mundo. Cuando se habla en referencia, no se habla del fin del mundo físico en su existencia, sino se habla el fin de la era de todos los gobiernos mundiales van a dejar de subsistir, para que el reino y el gobierno, el último gobierno mundial, que es el reino de Jesucristo, se establezca sobre la faz de la tierra por 1000 años. A eso hay que esperar primero que tienen que suceder ciertos eventos proféticos ya pronosticados miles de años para que esos eventos tomen lugar. Pero entonces dice que el evangelio se va a quedar por todo el mundo. Ustedes muy bien saben que cuando el poder del Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles en el día de Pentecostés, después de la Asunción, cuando él resurreció, él le dijo: el poder del Espíritu Santo, esperen en Jerusalén, se va a derramar sobre ustedes y ustedes van a predicar la palabra por todo el mundo. Cuando cae el Espíritu Santo, 12 personas dicen la palabra que convirtieron al mundo pata para arriba. Los mataron, pero la palabra fue predicada y todavía continúa siendo predicada por todo el mundo para testimonio de las naciones, porque hubo muchas naciones que se convirtieron, pero obviamente después se desvían. Pero entonces luego vendrá el fin. Entonces Jesús nos está dando las señales que ya viene. Entonces en el 15 dice: por tanto, cuando vean establecida en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, eso fue 750 años de Cristo, el que lea, dice, y busque entender. El que lea la palabra tiene que entenderla. Entonces, cuando se habla de este lugar santo, ¿qué es lo que va a suceder? El templo, el rey David quería edificarle el templo a Dios. No, yo te voy a edificar el templo. No. Él quería edificarle un templo a Dios. Ese era su anhelo de su corazón. Pero él cometió adulterio, él mató a Uriah y él había matado a mucha gente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el profeta le dijo: mira, Dios no quiere que tú le edifiques el templo. El templo lo va a edificar tu hijo Salomón. Bueno, pero ¿por qué? Si yo siempre quería. Dice: porque tú has derramado demasiada sangre. Y Salomón era, como vulgarmente aquí en Venezuela, digamos, una zanahoria. Sé que no hacía nada. Era un niñito que ni siquiera podía matar una mosca. Pues. ¿Me explico? Tuvo su defecto haciendo otras cosas, como sabemos. Tuvo 1000 esposas, 700 esposas y 300 cubanos. Yo no sé cómo lo hizo, pero bueno. Entonces, nos dice que ese templo que edificó Salomón, cuando ya de advertencia, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron la película de Jeremías, verdad? Y que le decía: mira, regresen a Dios porque van a venir unos enemigos y lo van a destruir y lo van a agarrar cautivo por 70 años.
Ah, no, y lo mataron. Bueno, Babilonia vino, arrasó con Jerusalén, arrasó con Israel, los agarró cautivos, pero ¿qué fue lo que hizo? Destruyó a Babilonia. Perdón, el templo lo destruyó totalmente, en ruinas. Entonces, más adelante se ve cómo progresivamente Dios usó a Nehemías, edifican de nuevo el templo cuando estaban bajo el rey de Medo Persa, que Nehemías era el que le servía la copa de vino al rey, pero estaba un poco disturbado por las cosas que estaban escuchando, lo que estaba pasando en Venezuela. A mí me pasa mucho eso, ¿no? Yo estoy ya en el exterior, me hablan de Venezuela, las cosas que están sucediendo, a mí me parte el corazón, pues. Y yo continuamente orando y intercedo por Venezuela. Bueno, sí fue lo que pasó con Nehemías. Entonces el rey, cuando la ley era, si tú te apareces medio enfermo delante del rey, lo primero que te hacen es te cortan la cabeza. No te puedes aparecer delante del rey, claro, o sea, con ningún, tienes que tener una sonrisa así sea de plástica. Entonces, Nehemías, no voy a dar un estudio de Nehemías, pero Nehemías estaba orando, llorando, arrepintiéndose y consiguió favor delante del rey, y el rey le autorizó: mira, esto es grave, no te quiero ver así, yo te doy la autoridad para que vayas a edificar el templo. 70 años después, ¿verdad? No, la cautividad fueron 70 años. Cuando Babilonia destruyó a los hebreos, los judíos, los cautivó por 70 años. Y en esos 70 años ellos no tenían que reconstruir el templo. No podían destruir, estaba destruido. Eran 70 años que estaba destruido. Pero porque el reino de Babilonia eran 500 años. Ya han pasado 5 minutos. Ok.